Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Que con una horita menos de sueño, pero estamos contentos y agradecemos al Señor por este tiempo que nos brinda. Aleluya. Y por la dicha que nos da de ser cada uno de nosotros ser sus hijos, ¿verdad? Es un privilegio que tenemos porque no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que vivimos conforme a su propósito, lo que hemos aceptado al Señor y vivimos conforme a su palabra. Esos somos llamados hijos de Dios. Así es que nos gozamos en este día. Con la iglesia también agradecemos a los pastores, aunque ellos no estén aquí. Le damos gracias porque nos han dado la oportunidad, o me han dado la oportunidad en esta mañana poder estar aquí trayendo estas palabras de reflexión para nuestras vidas. Amén. Porque toda la palabra es inspirada de Dios. Dios la ha inspirado toda y la ha dado para nuestras enseñanzas y para nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual. Así es que vayan conmigo a su Biblia. Se pueden quedar sentados tranquilos, ahí no hace falta que ponerse de pie, no le quita esto ningún valor a la palabra ni ninguna reverencia. Vamos al libro de Proverbios y vamos a ir a su capítulo 6, en su versículo 16 hasta el 19. Vamos a leer aquí esta porción escritural y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Amén. Amén. Cuando lo tengan, amén. Amén. ¿Vale? Pues dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbios 6, 16 al 19. Y dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordias entre hermanos. Eso lo dice la palabra del Señor, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. A veces no nos gusta oír hablar de esas cosas. A veces nos gusta siempre oír de las provisiones que Dios tiene para nosotros, de las bendiciones, pero también es importante que nosotros sepamos estas cosas. Aleluya, de que Dios aborrece este tipo de pecado, estas cosas. Dios aborrece todo el pecado, pero hay algunos que, o sea, Dios no puede pasar por alto ningún pecado, pero es que hay algunos que lo aborrecen, los abomina, que no pueden formar parte del pueblo de Dios. Y como hay cosas que usted dice, no me gusta, pero bueno, no le hace ningún... Pero hay cosas que usted de verla, ya se le pone el cuerpo y el estómago mal. Estos pecados no son los únicos, pero estos pecados, dice la palabra del Señor, que Dios los aborrece. Su alma los aborrece. Amén. Entonces, el propósito de este mensaje es que como cristianos que somos, podamos vivir una vida santa bajo los estándares que nos ofrece la ética de la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios nos ofrece la ética para que nosotros nos conduzcamos en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia. Pero tenemos que conocerla y tenemos que echar mano de ella. Aleluya. Porque esa es la ética del cristiano. Ahí se basa. No es en la ética que estipula la ley de los hombres, es aquí donde está la verdadera ética del ser humano. Amén. Gloria al Señor. Señor Jesús, ayúdanos. En San Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está o tenéis la vida eterna. Es importante que la conozcamos, porque ahí hay para todo. Ahí, hoy es un domingo de familia y a veces decimos, bueno, es que no tenemos manual de herramientas, los hijos lo tenemos y lo criamos como bien nos parece, porque no vienen con manual de instrucciones. Y es verdad, ellos no vienen con manual de instrucciones.
Pero si nosotros cuando tuvimos nuestros hijos hubiésemos conocido esta palabra, quizá la crianza de nuestros hijos hubiese sido diferente. Porque hubiésemos tenido este libro para que cada día el Señor nos diga cómo tenemos que conducirlo y lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, porque a veces nosotros como padres también fallamos a nuestros hijos y herimos a nuestros hijos y le hacemos daño a nuestros hijos, porque no sabemos cómo hacerlo, no con intención, sino sin intención, pero le hacemos daño. Pero la palabra del Señor nos dice cómo hacerlo en cada una de las situaciones, en cada cosa que podamos estar enfrentando. Así que escudriñemos la palabra del Señor, porque en ella está la vida al Señor. Y dice, el Hijo de Dios que quiere vivir una vida exitosa debe aferrarse a la palabra divina, porque ella siempre nos dirá cómo actuar en cada momento y en cada circunstancia y en cada situación que estemos atravesando. Gloria al Señor. Así que a modo de contexto histórico, este libro de los Proverbios, dice que este libro fue escrito, en su mayor parte fue escrito por Salomón. No solo Salomón escribió todas estas porciones del libro, sino que él lo escribió en su gran mayoría, la mayor parte la escribió él al principio de su reinado, pero también al final del libro también se encuentran algunos escritos que lo escribió Agur y Lemuel, se le titulan a ellos como lo que han sido lo que lo han escrito. El libro fue escrito con el propósito de enseñarles a las personas cómo adquirir sabiduría, disciplina y llevar una vida prudente y hacer lo que es correcto, justo, imparcial, o sea, aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer instrucciones morales. Y fue escrito este libro cuando se escribió fue destinado para el pueblo de Israel. Ustedes saben que todos los libros de la Biblia, cuando se escribieron con el propósito de bendecir a alguien, o sea, destinado para alguien. Estos libros no se escribieron solamente para nosotros. Nosotros hoy en día estamos siendo bendecidos por ellos, pero cuando se escribieron tuvieron un propósito de destinarlo a X persona, a X pueblo, a X nación, porque ellos en ese momento era lo que tenían la necesidad. Y le escribía, Dios le hablaba a través de las personas que él tenía de turno en ese momento para que escribieran, para solucionar ese problema o esa situación que había en ese entonces. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estos libros bendecían la vida de ellos, pero continúan bendiciendo nuestra vida hoy, y hasta que Cristo venga nos van a seguir bendiciendo. A nuestra generación y a las generaciones venideras van a seguir bendiciendo, porque no pasan de moda, siempre son actuales. Así que la palabra aborrecer tiene una raíz hebrea que se puede traducir como detestar, censurar y desaprobar. Eso quiere decir esta palabra. Algunas personas pueden llegar a pensar que Dios no es capaz de detestar o de aborrecer, pero Dios aborrece y detesta todo lo que es pecado, porque todo lo que es pecado porque va en contra de su carácter y de su naturaleza divina. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que muchas veces nos centramos en el amor de Dios y creemos que todo es amor. Dios es amor, Él es amor, esa es su esencia. Pero también la palabra dice que Él es fuego consumidor. La misma santidad que es la esencia de Dios no le permite pasar por alto ningún tipo de pecado. Aleluya. Entonces Él es amor, pero también tenemos que tener cuidado, porque también Él es fuego que consume, dice la palabra del Señor. Por tanto, Dios tiene muy claro las cosas que le desagradan. Dios odia el pecado en cualquier forma y manera en que se presente, aunque debemos tener claro que aunque Él aborrece el pecado, ama al pecador, porque esa es otra cosa. Dios no, cuando una persona comete pecado, por aborrecible que sea el pecado, Dios aborrece ese pecado, pero no aborrece a esa persona. Porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema del mundo, el problema del ser humano no es el pecado, es no reconocer a Dios como su Salvador. ¿Por qué?
Porque por grande que sea el pecado de la persona, en cuanto esta persona se arrepiente, dice que sus pecados que eran rojos como el carmesí, Él los vuelve como blancas lanas. Entonces quiere decir que el problema no es el pecado, el problema es vivir separado de Dios, porque Dios borra todo pecado de nuestras vidas, de cualquiera que se acerque a Él. Pero aquí el Proverbio 16, el Proverbio 6, del 17 al 19, encontramos 7 pecados que son especialmente repugnantes para Dios. Y si estos pecados son repugnantes para Dios, también lo tienen que ser para nosotros. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que odiar, que repugnar este tipo de pecados que Dios aborrece. Porque no podemos nosotros llamarle bueno a lo que Dios dijo que era malo. Gloria al Señor. El Señor nos hace un llamado a la santidad y nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Primera Pedro 1, 14 al 16. ¿Cómo que dice? ¿Cómo era que vivíamos? ¿En qué ignorancia era que vivíamos? En la ignorancia de la palabra de Dios y conforme al pecado. Éramos ignorantes, pero ahora la palabra lo que dice: no vivamos conforme a esa vida que vivíamos antes, sino que ahora vivamos conforme a la palabra, a los estatutos que nos ofrece la palabra del Señor y que nosotros ya conocemos. Porque ya nosotros conocemos, entonces dice: ya no vivan conforme a esa ignorancia, sino que ahora vivan conforme a la santidad de Dios, porque Él es santo, y como Él es santo, nos hace un llamado a nosotros a que también seamos santos. ¿Qué quiere decir que seamos santos? ¿Que seamos perfectos? No. Mientras nosotros estemos en este camino, nosotros no vamos a equivocar. Pero nosotros debemos tener pendiente que tenemos que vivir apartados para Dios. Porque ser santo es ser apartado para el Señor. Aleluya. Para que el Señor nos use para toda buena obra. Gloria al Señor. Para eso nos ha llamado el Señor. Nos equivocamos, sí, nos podemos equivocar, pero tenemos abogado Jesucristo para con Dios, que intercede por nosotros cuando nos equivocamos. Gloria al Señor. Porque a veces podemos equivocarnos. No. Mientras estemos aquí, seguro que vamos a dar tumbos, pero no nos acostumbremos a verlo como algo normal, porque no es normal. El Señor nos ha llamado a santidad y debemos procurar vivir en la santidad de Dios. Entonces dice: los ojos altivos, el versículo 17. En el número 1 de esta lista de pecado encabeza los ojos altivos, que representa una persona orgullosa y que se sobrevalora a sí mismo y subestima a otras personas. Esta es una persona orgullosa. La palabra de Dios dice en Romanos 12:3 que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. No nos podemos creer la última Coca-Cola del desierto, porque no lo somos. El Señor ama la humildad. El Señor ama el que sigamos su ejemplo, que Él nos enseñó de humildad. El orgullo no viene de Dios, hermanos, sino que el Señor nos enseña que debemos ser humildes de corazón, porque antes de la caída primero se presenta, ¿qué se presenta? La altivez del espíritu y el orgullo del corazón. Porque el problema de estos pecados es que estos son pecados del corazón y hay que tener cuidado. Entonces dice que los ojos altivos son aquellos que miran con arrogancia, con altivez, con jactancia, con pretensión y vanagloria. Pero el problema con todo esto es que toda esta actitud apunta a un corazón que se rebela contra Dios y que quiere la gloria para sí mismo, no para el Señor. Este es el problema. Por eso es que estos pecados son tan abominables para el Señor. Porque es que buscan su propia gloria y buscan negar la gloria del Señor, no dar gloria al Señor ni honrar al Señor.
La altivez comenzó con el mismo Lucifer cuando clamó contra Dios y dijo: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él fue el precursor del orgullo. El orgullo no viene de Dios. Él quiso ser igual a Dios. Dios lo bendijo. Dios lo hizo un ser de luz. Dios lo hizo un ángel maravilloso. Pero ¿qué pasó? Se orgulleció y empezó a ver las cosas. Quiso competir con el mismo Dios. O sea que el orgullo no viene de Dios. Solo podemos ver en Isaías 14, 13 al 14. Tengamos cuidado con el orgullo. El orgullo está en el corazón, pero se refleja en los gestos que hacemos. No se ve. No se ve porque se produce aquí, pero por los gestos que hacemos y el comportamiento, se ve el orgullo que hay dentro del corazón del ser humano. Gloria al Señor. Yo entiendo que muchas veces no nos gusta oír hablar de estas cosas, porque en verdad no es agradable. Es mejor que siempre escuchar hablar de las cosas bonitas, pero es importante que nosotros lo tengamos pendiente en nuestro corazón. Porque somos cristianos, pero no podemos pensar que somos inmunes al pecado. Todavía no se ha hecho esa pastilla para inmunizarnos todavía. Somos inmunes a todas estas cosas. Pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A qué? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice 2 Timoteo, su capítulo 3 y su versículo 17. La Biblia es la palabra de Dios que nos capacita para hacer el bien. Por eso es que tenemos que aferrarnos y apegarnos a la palabra del Señor, porque ellas son las que nos capacitan y las que nos conducen a hacer el bien. Gloria al Señor. Dios entregó a su Hijo en la cruz para que nosotros ya no tengamos que sufrir el castigo de la ira de Dios, sino que podamos vivir en paz, en la paz que Dios tiene preparada para todos aquellos que han decidido apartarse y vivir para Él. El Señor nos ha premiado, nos ha dado regalos, solamente que nosotros tenemos que saber atesorarlo. Otro pecado que Dios aborrece es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa es aborrecible para el Señor. Debemos de cuidar lo que hablamos, debemos de pensar, porque es peligroso. Dice que la lengua mentirosa es otro pecado que Dios aborrece. Las personas muy a menudo juegan con la verdad, negándola y distorsionándola con el fin de obtener alguna supuesta ventaja o beneficio. Pero Dios no tolera ningún tipo de engaño y tarde o temprano el mentiroso caerá en su propia trampa. Dicen por ahí que se coge antes a un mentiroso que a un bobo. La mentira no llega muy lejos. A veces, miren, hay que decir la verdad, aunque cueste, aunque duele, y aunque no te la quieran creer, porque sabes que hay cosas que tú dices que son verdad y parece que no son verdad. Y tú dices, ay, pero es que si digo la verdad no me van a creer, porque es que en verdad esto no parece verdad, pero es la verdad. Hay que decir la verdad, porque la verdad no se olvida. En cambio, cuando miente la persona, luego te agarra tu propia boca, tu propia lengua, tu propia trampa, porque te olvida fácilmente de que mentiste y cae en tu propia trampa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En cambio, dice la verdad, y dentro de 1000 años, si tú estás viva, te lo preguntan, y lo va a volver a decir igual, porque la verdad no se olvida. Gloria al Señor. En el Salmo 51:6 dijo el rey David: tú amas la verdad, en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué Dios ama la verdad en lo íntimo? Porque ahí en lo íntimo es donde verdaderamente nosotros nos comportamos como verdaderamente somos. Ahí es que hay que tener cuidado, ahí es que hay que ser fiel al Señor y saber que aunque nadie te ve, que aunque nadie me ve, Dios me está mirando. Amén. Por eso él dice el salmista, que Dios le ha hecho comprender sabiduría en la intimidad, porque ahí es donde hay que saber
ser íntegro delante del Señor. Gloria a Dios. La verdad en lo íntimo, porque la intimidad es en la intimidad en que la persona se comporta como realmente es. Es fácil aparentar ante los demás, pero donde es difícil la integridad es cuando nadie te ve. Ahí es donde Dios desea que seamos auténticos, que seamos verdaderos y que actuemos con sabiduría delante de Él, porque donde nadie más nos ve, los ojos de Jehová están sobre nosotros. Gloria al Señor. Donde nadie más nos ve, ahí los ojos del Señor. Dice, si me subo, si me voy a lo más alto, ahí tú estás. Si en lo más profundo, ahí tú estás. Si en lo más alto, ¿a dónde iré de tu presencia? Dice el Salmista. No hay de dónde hay que esconderse en la presencia del Señor. No hacemos porque nos vea el hermano o la hermana, no, nos hacemos porque Dios nos ve. Ese es el temor que hay que tener delante del Señor. El Señor espera que sus hijos vivan conforme a su verdad y no conforme a la mentira de Satanás, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira, según Juan 8:44. Él es padre de la mentira porque él no sabe hacer otra cosa más que mentir. Engañó a Eva allí en el huerto del Edén y le dijo, no moriréis, sino que seréis como dioses. Él siempre va a ir con mentiras porque él es padre de mentira. Y el padre de mentira no hace más que parir mentiras. Exactamente, ese es su propósito, ese es su papel. La mentira es algo muy peligroso y muy malo. La mentira destruye familias, hermano. Hay familias que han sido destruidas por una mentira. La mentira es dañina. A la mentira destruyen hogares, destruyen amistades, destruyen testimonio y dignidad de la persona. Hay personas que su testimonio se ha ido al suelo por causa de una mentira, por causa de una persona que no tiene escrúpulos para acusarlo de cosas que no ha visto, que no. Hay personas que son tan terribles que son capaces de ir hasta testificar a un tribunal, delante de un tribunal. Mentira. Muchas veces por dinero, porque le pagan por lo que sea, pero la mentira, cuidémonos de la mentira, porque las mentiras son muy dañinas y muy peligrosas. La persona incluso la mentira puede destruir iglesias completas. Hay iglesias que se han destruido por causa de la mentira, se ha metido el diablo ahí en algunas iglesias y se ha ido todo a pique, como dice el dominicano. Que Dios nos ayude. Iglesias completas y muchísimas cosas más. Miren, no sé si ustedes han escuchado eso que se dice. Yo he escuchado eso varias veces. Dice, no crea todo lo que oye, ni la mitad de lo que ve. Eso quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos. Porque a veces podemos creer que hemos escuchado algo y salimos corriendo. Pero lo que tú has escuchado no era, porque a lo mejor tú lo escuchaste y esa persona a lo mejor estaba hablando en un contexto y tú lo escuchaste pensaste en otro contexto que era que estaban hablando y no es así como está diciendo. A veces puede ver algo que te parece que está mal, que es un pecado y no es así. Tengamos cuidado con lo que vemos, tengamos cuidado con lo que decimos. Gloria al Señor. Recuerda siempre eso. No crea todo lo que oye ni la mitad de lo que ve. Vayamos con cuidado. Hermanos, es importante que cuando vayamos a abrir nuestra boca para decir que vimos esto o aquello, o para decir algo, cualquier cosa de una persona, asegurémonos bien de lo que decimos y asegurémonos de que es verdad e incluso de que lo podemos probar. Si no, cerremos la boca, cerremos nuestra boca, vayamos con cuidado. Porque la mentira es un pecado abominable ante los ojos de Dios y no es digno de un hijo de Dios ni de alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Amén. La mentira no es digno de una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Ya Cristo nos hizo libre a nosotros, no vayamos por ahí dejándonos contaminar de cualquier cosa, porque aunque nosotros vivimos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial.
Y como tal tenemos que comportarnos y como tal tenemos que vivir. Gloria al Señor. Otro pecado abominable al Señor son las manos derramadoras de sangres inocentes. Y de eso hay mucho hoy. No aquí dentro de nosotros, porque gracias al Señor, pero hay mucho de eso hoy. Gente derramadora de sangre. En esto ya escuché una noticia de que en un país de África por ahí, mataron una cantidad de cristianos, entraron a una iglesia y mataron a una cantidad de gentes inocentes. ¿Qué le han hecho? Gente así como esta que dice la palabra, gente con la mano derramadora de sangres inocentes, gloria al Señor. Esto habla de personas cuyo odio y codicia es tan grande y tan fuerte que matarán en lugar de que se le niegue lo que quieren. Hay personas que quieren su éxito, que caiga quien caiga, no importa, pero quiero mi éxito. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude y que nos libre. Y nosotros en el libro de Primeras Reyes, en su versículo 21, y leemos desde el verso 1 hasta el 14, vamos a encontrar una historia que nosotros todos conocemos mucho, que es la historia de Jezabel. Una mujer que todos estos pecados que dice aquí, lo tenía ella y mucho más. Y mucho más. Esta era una mujer mala, perversa. Era una mujer capaz de todo por satisfacer sus caprichos y derramó la sangre de un hombre inocente con tal de satisfacer los caprichos de su esposo. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba? Acá y Nabot. Acá quería la viña de Nabot. Y Nabot no quería vender su viña porque era una viña que él había heredado de su familia y para él eso era algo muy importante, conservar la herencia de su familia. Pero este hombre se encaprichó de que quería su viña, quería ser un muerto ahí. Y la mujer le dijo, no, quédate tranquilo, no te preocupes, tú eres el rey. Le armó una trama ahí y mandó a matar al hombre con tal de quedarse con la viña. Pero Dios derramará su sangre de esa persona inocente. Dios derramará su sangre sobre la cabeza de esas personas. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, y que el Señor hable a nuestra vida y que revele a nuestro corazón y siempre que nos limpie, ¿sabe? Entonces, otro pecado muy abominable para el Señor es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Por eso tengamos cuidado con lo que vemos. Porque los ojos son la ventana del alma. Por lo que nosotros, es tan así que fíjense que si usted... Es rara vez que si usted ve películas o cosas que son agresivas, que por la noche usted no tenga una pesadilla o esté soñando con eso. Por los ojos entran muchas cosas a nuestra vida. Tengamos cuidado. Dios aborrece el corazón perverso. Del corazón salen todos los males. Todos los males. Muchas veces las personas pueden caer en pecado sin querer o bien sin premeditarlo. A veces... sí, hay personas que pueden caer en un pecado sin premeditar que lo va a hacer, pero hay otros que lo maquinan. Ustedes se acuerdan, el padre que mató a sus hijos, que se lo llevó en el barco, que lo desapareció, lo planificó. No es una cosa que tú dices, bueno, es que ha sido sin querer. No, es que son personas que maquinan en el corazón de cómo lo van a hacer. Y Dios aborrece eso. Estas personas que maquinan pensamientos inicuos en el corazón son aquellas que lo hacen a propósito y bien estudiado y bien maquinado y cuidadosamente estratégico, y luego se apresuran para hacer el mal o para ejecutarlo. El Señor nos ayude, que la luz de Cristo le pueda alumbrar a este mundo ciego. Y el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos, esto es muy abominable a los ojos del Señor. ¿Por qué que estos pecados traen divisiones? Hay pecados, todos los pecados son malos, porque Dios no pasa pecado por alto, no. Pero hay pecados, por ejemplo, que yo puedo, por ejemplo, cometer un pecado contra mí misma, puedo hacer que me afecte a mí, con Dios, a mí, mi relación conmigo y con Dios. Vale, es un pecado mal. Pero cuando son estos pecados que arrastran a
a una cantidad de personas que destruyen a tantas personas, que es abominable ante los ojos del Señor. Dios aborrece los falsos testimonios y el espíritu divisivo. Dar falso testimonio es decir mentiras sobre alguien inocente, y esto puede obstruir la justicia. Hay personas que han sido condenadas en la cárcel a pasar muchos años por un testimonio falso. Por un testimonio falso. Hay personas que se han pasado por un testimonio falso. Un espíritu divisivo es aquel que crea división donde debe haber unidad. Y de eso sí que las iglesias tenemos que cuidarnos mucho, porque eso es muy fácil que pase dentro de las iglesias. El espíritu divisivo, ese espíritu divisivo entre hermanos, eso de crear grupitos dentro de las iglesias, no es de Dios. Al Señor aborrece esas cosas, porque eso trae división dentro de las iglesias. Está bien, siempre no vamos a decir, dentro de la iglesia y en cualquier otra parte, hay con personas que tú tienes más feeling, digamos, más cercanía, más esto, más, sí, exactamente. Pero eso no quiere decir que tú te tengas que ser siempre con ese grupito y con ese grupito y lo demás. No, porque Dios no es un Dios de división. Dios no es un Dios de división. Estos pecados caracterizan a los incrédulos. Es verdad, la gran mayoría de estos pecados no vamos a decir que son pecados que son para el creyente. No deberían, por lo menos no deberían ser. No deberían ser. Pero hermano, esto no quiere decir que nosotros no podamos vivir, despreocupados o creyendo que somos inmunes a esto, porque no lo somos. No quiere decir que nosotros nos descuidemos. Dice en Hebreos hay un texto que dice que es necesario que con más diligencia nosotros atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque deslizarse no es caerse, Tú te caes y te caes allá arriba y te caes de repente, no te da tiempo ni a pensar. Pero deslizarse es muy peligroso, porque irte ligeramente, suavecito, y cuando te das cuenta ya estás en la caída que no tiene reversión. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? Todas estas cosas que hemos oído. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Así que estemos alerta para no desviarnos y caer en actitudes y acciones vergonzosas que Dios aborrece. Estemos atentos, estemos con los ojos abiertos para que no caigamos en estos tipos de pecados que desagradan tanto al Señor. La verdad es que el cimiento de nuestra fe y debe ser siempre la base sobre la relación, pero debe ser siempre la base de nuestra relación, y cada acto de bondad que realicemos puede ser un faro de luz que alumbre en medio de la oscuridad. El Señor nos ha llamado para hacer el bien, no para hacer el mal, porque cada acto que nosotros hagamos puede ser una luz que alumbre a otro, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y ya vamos a concluir, pero dice que la soberbia y la vanagloria no viene de Dios, sino del enemigo de las almas. De Dios proviene la humildad y la mansedumbre, como dice Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo siempre nos ha dado el mejor ejemplo de mansedumbre. Y dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso lo vemos en Isaías 53:7. Gloria al Señor. Él como cordero fue llevado al matadero. Y Jesús sabía que iba al matadero, porque a lo mejor la oveja la lleva y no sabe que va al matadero, pero Jesús sabía que iba al matadero, y aún así se mantuvo en silencio. Gloria al Señor. El Señor, siendo Dios,
con toda la autoridad, habida y por haber, se quedó callado. Entonces, hermano, ¿por qué que a nosotros muchas veces a los evangélicos nos cuesta tanto cerrar el pico, A veces a nosotros nos cuesta mucho cerrar la boca. Aprendamos de él que es manso y humilde de corazón. No seamos algunas veces tan bocones. Cerremos la boquita, hermanos. Cerremos la boquita, porque a veces nos hace mucha falta cerrar la boquita. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Y deberíamos cerrarla, ¿sabe? Porque la lengua es un miembro muy pequeño. Dice Santiago que la lengua es un miembro muy pequeño, pero muy peligroso. Sí, dice que es como el fuego, que una pequeña chispa, una pequeña llama enciende todo un bosque. Ahí en este capítulo en este capítulo 3 de Santiago encontramos ahí que habla muy fuerte sobre la lengua, sobre el poder de la lengua. Tengamos cuidado. Así que busquemos la sabiduría que viene de Dios, que es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude. Levantemos manos limpias y corazón puro delante de nuestro Dios. En el Salmo 24 encontramos una pregunta muy importante que dice: ¿quién estará en su lugar santo? Y la respuesta dice: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y dice que él recibirá bendición de Jehová, y que tal es la generación de los que le buscan. Tenemos instrucciones para ser buenas personas. Tenemos instrucciones. Lo que tenemos es que echar mano de ellas y usarla con sabiduría de Dios. Mis amados hermanos, pagar el precio que conlleva servir a Dios no está en vano. No es fácil. Porque de verdad que apartarse para Dios no es fácil. Vivimos en un mundo con demasiadas ofertas, pero vale la pena apartarse para Dios, porque nos espera un galardón grande, grande. Si esperamos llegar al final, podremos disfrutar de este galardón. Hay promesas, hay hermosas promesas para los que se guardan para Jehová, para los que se apartan y se consagran para el Señor, sin importar las circunstancias que tengamos que pasar en este mundo caído y afectados por el pecado. Seamos parte de este pequeño remanente que agrada al Señor, porque en el mundo es un pequeño remanente que agrada al Señor. Pero busquemos ser parte, no de la multitud, busquemos ser parte de ese pequeño remanente que agrada al Señor. Yo tenía un pastor que él siempre solía decir que los cristianos debemos ser como el pez. Y él decía que el pez nace en el mar, se cría en el mar y no se contamina con la sal. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser como el pez, nacer en el mar. Vivimos dentro del mar, aquí dentro de todo el mundo que está lleno de pecado, pero no nos contaminemos con eso. Busquemos mantenernos íntegros delante del Señor. Así que ya Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitado al tercer día para darnos vida para toda la eternidad. Porque lo bueno es esto, que es para toda la eternidad. Pero el Señor no es por un tiempo. Cristo regresó al Padre y nos dejó al Espíritu Santo para que nos acompañe en nuestro caminar al día a día. Pero Él vuelve pronto y yo le estoy esperando. Yo no sé cuántos de ustedes le están esperando. Amén. ¿Cuánto le espera? Amén. Gloria al Señor. El Señor vuelve pronto por su pueblo. Vale la pena que nos consagremos para el Señor, que nos apartemos para Él, porque Él viene y su galardón con Él, dice, para darnos a todo conforme a su propósito, conforme a lo que a su propósito hemos sido llamados. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, póngase sobre sus pies y vamos a orar unos minutitos, vamos a orar al Señor para que el Señor